Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil. Quien les habla, su amigo y colega Andrés Rojas Moncada, y con este nuevo video de Excel para mi canal vamos a responderle a Camila una pregunta bastante interesante que quizás pueda sucederte a ti en el entorno laboral o pueda sucederte en cualquier entorno, para que estés preparado cómo utilizar una fórmula que me permita transformar una cadena numérica que represente un tiempo, pero que no esté en un formato de horas, sino en un número entero, a un tiempo dentro de Excel utilizando una fórmula muy básica. Me está diciendo Camila en este caso que tiene o está apuntando los tiempos de inicio y de fin que tiene una máquina o que tiene un conjunto de máquinas y quiere calcular el tiempo transcurrido, pero un sensor, o más bien una hoja de cálculo que está siendo cargada a través de un CSV, una plantilla que está delimitada por comas, le está arrojando los tiempos en valores numéricos, o tiene de entrada como valores numéricos un conjunto de valores que están representando tiempos. Por ejemplo, en esta partecita tenemos que son las 8 horas 30 minutos 15 segundos y termina a las 8 horas con 37 minutos y 25 segundos. En esta parte tenemos una hora que es 9 horas 25 minutos 17 segundos y en esta otra parte 10 horas 41 minutos 55 segundos. ¿Listo? Básicamente, ¿qué es esto? Pues en esencia, como tú puedes darte cuenta, tenemos aquí una partecita que representa, en este caso, las horas, que puede ser, fíjate, 1 o 2 dígitos. Tenemos 2 dígitos en este caso. Tenemos 2 dígitos para los minutos. Del mismo modo acá tenemos 2 dígitos para los minutos. Y por otro lado tenemos 2 dígitos para los segundos y acá también otros 2 dígitos para los segundos. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros básicamente para llevar esto a un tiempo? Este valor numérico, fíjate que es un número entero acá a través de un formato de tipo general. Fíjate, un formato de tipo general. ¿Cómo hacemos para llevarlo a un tiempo? Mira, muy básico. Vamos a hacer una transformación mediante el uso de una función y posteriormente hacemos la diferencia, ¿vale? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tienes que utilizar a la función texto. ¿Qué es lo que hace la función texto? Convierte un valor en texto con un formato de número que yo le especifique. Por tanto, si yo aquí en este argumento denominado valor, aprecia muy bien, en este argumento denominado valor, yo le paso, por ejemplo, un tiempo que representa 8 horas con 37 minutos con 25 segundos. Fíjate que en la partecita del formato yo voy a colocar un par de comillas. ¿Por qué un par de comillas? Porque la función texto recibe el formato, este formato lo recibe como una cadena de texto. Por tanto, como yo quiero sacar un tiempo de estos dígitos que representen 2 dígitos para la hora, 2 dígitos para los minutos, 2 dígitos para los segundos, voy a colocar un par de ceros. Estos 2 ceros van a representar las horas. Como yo necesito colocar un 2 puntos, es decir, una cadena de texto que represente un 2 puntos, voy a colocar una barra invertida, es decir, un contra slash. Este sería el slash, la división, pero yo voy a utilizar un contra slash. Y seguidamente coloco un 2 puntos. Esto quiere decir, o este contra slash quiere decir, que el carácter que siga a continuación hasta que no encuentre un formato de número válido se va a representar como una cadena de texto. Es lo mismo que colocáramos, mira, un par de comillas al principio y un par de comillas al final para representar una cadena de texto que está apuntando única y exclusivamente, fíjate, a un 2 puntos, que se va a anexar como una cadena de texto al resto del formato. No obstante, para que el formato no sea muy grande, voy a colocar un contra slash y coloco un 2 puntos para especificar una cadena de texto que va a unir las horas con los minutos.
Por tanto, si yo vengo y le coloco acá otro par de ceros que van a representar los minutos, y seguidamente coloco un 2 puntos y coloco otros 2 ceros, y cierro mi formato o mi cadena de texto que me va a devolver la función texto, fíjate muy bien que ella formatea a un formato de salida que tiene 2 dígitos para las horas, 2 dígitos para los minutos y 2 dígitos para los segundos. Pero ¿qué sucede? Me lo está arrojando como una cadena de texto. Si yo en este caso le sumo el valor de 0, fíjate que se convierte en un número muy pequeño, un número decimal. Este número decimal es la porción o la parte secuencial que va a representar esta hora. Fíjate, esta hora, 8:37:25, 8:37:25. Sin embargo, ¿cómo te lo demuestro yo que eso representa esa hora? Pues llevándolo a un formato, fíjate. Si yo traigo aquí y le digo, mira, yo quiero que esto sea una hora bajo este tipo de formato, que tiene, por ejemplo, 2 dígitos para los días, 2 dígitos para las horas, perdón, no para los días, 2 dígitos para las horas, 2 dígitos para los minutos, 2 dígitos para los segundos, y tiene un conector AM/PM, no importa cuál. Fíjate que lo importante es que ese número de serie secuencial que representa una porción decimal está traduciendo a la hora correcta. 8 horas con 37 minutos con 25 segundos. Esto es lo que quiero que te quede claro. Este número pequeñito decimal va a representar esa hora. Es decir, convertimos este otro número a través de un texto, lo convertimos en un número decimal que representa la hora exacta a la que tú te estás refiriendo. Por tanto, no hay necesidad de sumarle un valor de 0 para convertirlo al número decimal. ¿Por qué? Porque tenemos un tiempo inicio que necesitamos restar. Por tanto, si yo vengo acá, fíjate, di un control Z, luego di otro control Z para volver a este texto. Fíjate, tengo solamente la fórmula original que yo te mostré. Por tanto, si yo le resto a esta porción de texto, fíjate, a esta porción de texto, o a esta función que me está arrojando un texto, yo le resto el valor del número decimal convertido directamente mediante la función texto del tiempo de inicio, pues obviamente esta diferencia se va a restar con esta otra diferencia, es decir, no tengo necesidad de sumarle un 0 para convertirlo a un número decimal o pasar de un formato de texto que representa una hora mediante este formato a un número decimal, sino que le resto el tiempo de inicio y la conversión se hace automáticamente. Por tanto, si yo vengo acá y evalúo con un Enter, fíjate que obtengo el número de serie decimal, que es una secuencia de día o de momento que representa un tiempo dentro de un día, dentro de un momento en un día, que va a representar esa hora. Entonces tú podrías pensar que si vienes acá y le cambias el formato a este número y le pones un formato, fíjate, de hora, y le colocas, por ejemplo, este formato que estás viendo aquí y le das clic en aceptar, te va a dar el resultado correcto, 12 horas, 7 minutos, 10 segundos. Y uno podría pensar, bueno, los minutos y los segundos me los está dando bien, pero ¿por qué me pone 12 horas? Porque no hay un valor entero aquí en esta partecita y en esta partecita por el mismo formato de número que tiene el tiempo inicio y tiene el tiempo fin. Por ende, simplemente vengo acá al formato de celdas y luego a personalizada y cambio este formato, fíjate que me está dando acá, y yo mismo voy a crear mi formato, o tú misma vas a crear tu formato. Coloca 2 dígitos de H que van a representar las horas, fíjate acá la muestra, luego coloca 2 puntos, luego coloca 2 dígitos de M para los minutos, luego coloca 2 puntos como lo estás viendo acá, fíjate aquí en la muestra, y coloca 2 dígitos para los segundos. En este caso, si das clic en el comando aceptar, tienes 0 horas, 7 minutos, 10 segundos. Si lo arrastras hacia abajo, estás obteniendo los tiempos de manera correcta. Por ejemplo, desde las 9 horas, 25 minutos, 17 segundos, que podría decir yo, 9 de la mañana con 25 minutos con 17 segundos,
hasta las 10:41 y 55, es decir, 10 de la mañana, 41 minutos y 55 segundos, hay 1 hora, 16 minutos y 38 segundos. El resto de los tiempos, fíjate que la diferencia da de manera correcta. Es decir, lo primero que nosotros necesitamos hacer es una conversión mediante el uso de la función texto. Voy a dar aquí un control Z. Nosotros necesitamos convertir este valor numérico que va a tener en este caso, mira, 2 dígitos para, aquí tiene que ir un dígito, voy a hacer o a tratar de hacer aquí una interrogación, aquí va a ir un número, necesitamos 2 dígitos para convertirlos, en este caso, en las horas, y luego necesitamos otros 2 dígitos para llevarlo hacia los minutos, y luego necesitamos otros 2 dígitos para llevarlos a los segundos. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos mediante el uso de la función texto. Entonces, me traigo aquí a la función con fórmula texto. Fíjate, aquí te queda, la voy a traer para acá. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer es reconvertir la secuencia numérica a través de la función texto en una cadena de texto que te devuelva 1 hora. Luego, si tú quieres comprobarla, simplemente multiplicas por 1, le sumas el valor de 0 y traduces a un tiempo a través de un número decimal que, si lo formateas nuevamente como un tiempo utilizando el cuadro de diálogo formato de celdas, se transforma efectivamente en un tiempo. Sin embargo, como tú le vas a restar un tiempo de inicio a tu tiempo de fin, entonces no hay necesidad de colocar ni una multiplicación por 1 ni una suma con 0, sino le restas directamente el mismo valor de la hora con esa misma función, pero del tiempo inicio, para que se autoconvierta en un formato de número decimal o se convierta en una diferencia de un formato con una porción decimal, que luego, si lo formateas como 1 hora, así mira, como 1 hora, 1 minuto y 1 segundo, le voy a quitar el relleno a esto, sin relleno y de color automático. Si le colocas este formato, obviamente te va a dar la diferencia completa, de una manera muy rápida y muy precisa. Cómo convertir o cómo calcular el tiempo transcurrido de tus máquinas a través de tu archivo CSV, haciendo una sencilla conversión de tiempos y no utilizando una función muy larga para que vaya extrayendo por la izquierda o bien por la derecha determinado tipo de elementos para conformar una hora. Así lo haces de una manera mucho más rápida. Bien, Camila, espero que este tutorial te haya gustado y a ustedes, amigos, hayan aprendido un poquitico más acerca de Excel, acerca de esta herramienta que la verdad nos facilita mucho el trabajo con datos para transformarlos en información que nos permita tomar excelentes decisiones. Mi nombre es Andrés Rojas Moncada. Recuerda que lo viste por el canal Excel Hecho Fácil. No siendo más, me despido y, como digo siempre, espero muchísimo verlos en el siguiente video tutorial. Hasta pronto.